Solo tú me das la paz que mi alma anhela. Solo en ti encontró remedio mi condena. Tú borraste todo el miedo y todo el daño, y con amor me hiciste un hueco en tu rebaño. Tú me amaste cuando era un mendigo, me llamaste amigo, abrigando así mi pobre corazón. Solamente en ti descubrí el perdón, eres el refugio de mi corazón, eres el motivo de mi inspiración, eres melodía para mi canción, eres mi luz y mi libertad. Solamente en ti puedo descansar. Tú me inyectaste vida cuando agonizaba y le cantaste amor a mi alma mutilada. Mi prisión oscura iluminaste, tú me visitaste, engendrando este romance de pasión. Solamente en ti descubrí el perdón, eres el refugio de mi corazón, es el motivo de mi inspiración, eres melodía para mi canción. Yo nunca podría pagar tanta bondad, tanto amor. Eternamente mi vida queda a tu servicio, Jesús. Hola hermanos, bienvenidos. Saludos virtuales, ya saben. Espero que estén bien en su casita, que Dios los haya ayudado el día de hoy y a lo largo de la semana. Bienvenidos a otra transmisión más aquí en ISEM Calera. Otra transmisión más, 27 de septiembre. Ya mero se nos va el mes patrio, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminarlo. Y pues les quiero dar los avisos del día de hoy, ¿sí? Bueno, en primera quiero recordarles y darle las gracias a mi tía Elvira. Y animarlos a todos a que gracias por enviar su video. Si se acuerdan que dejó como una tarea grabarse y recitar el salmo. ¿Sí lo hicieron varios? Eso fue ayer, pero gracias porque varios lo hicieron y estamos animados, ¿verdad? También esperamos y que tengan el tiempo y el esfuerzo de ir al banco y llenar los cheques. No es cierto, ¿verdad? Recuerden sus diezmos y ofrendas. Recuerden sus diezmos y ofrendas, que son muy importantes. Sabemos que con eso mantenemos a la iglesia, mantenemos a los misioneros, mantenemos, repartición, ¿verdad? Porcentajes y demás. Entonces, no dejen de estar ofrendando, de estar diezmando, de estar dando a los misioneros, porque todo eso es para el Señor. Y estamos muy agradecidos con ustedes, hermanos de la iglesia, y semitas, ¿verdad? Y semitas,
que están haciendo esto posible. También les damos el apoyo en las oraciones que hemos tenido en las redes sociales de WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp de ISEM, que nos llegó la noticia, que nos han llegado las noticias de estar orando por Fernando Posada y diversas cosas, textos que se comparten, meditaciones. Entonces qué bueno que están en la misma sintonía, que están animados, que están todos al pendiente de las redes sociales, y qué bueno porque ahí avisamos todo. Entonces no dejen de estar pendientes y de estar viendo sus redes sociales, de qué es lo que publicamos, qué es lo que vamos a hacer, qué videos. Entonces, manitas arriba, ¿sí? Y otra cosa que les quiero preguntar, hermanos, no sé si ustedes, bueno, que son padres de familia, están al pendiente de sus hijos en su escuela, en ya sea kinder, ya sea primaria, secundaria, preparatoria o hasta universidad. No sé si estén al tanto de sus hijos, de sus calificaciones, de que están haciendo tarea, ahorita que está todo por laptop, por computadora o por internet, que se conecten. Yo creo que sí, ¿no, hermanos? Entonces yo les pido que también, bueno, les pedimos aquí, les hacemos la observación de que también lo hagan con sus hijos, pero en lo espiritual, que estén tras sus hijos, que hagan sus tareas que sus maestros le dejan, porque varios ya no lo están dejando de hacer, ahora que empezaron la escuela y todo eso, lo están dejando de hacer, hermanos. Por favor, algo de atención a sus hijos ahora en la iglesia, que es lo más importante, que es lo que debe fundamentar, que debe fomentar en sus hijos, y que es algo que le va a dejar para toda la vida y algo bueno, ¿no? Entonces, por favor, hermanos, estén al pendiente de sus hijos, de sus tareas que mandan los maestros de la escuela dominical, de sus versículos, perdón. Entonces, vamos a echarle ganas en eso. Entonces, les recuerdo también a los maestros, les damos las gracias porque están enviando tareas, o que están al pendiente, o que se están preparando, hermanos. Entonces, gracias, y están pendientes también ustedes en sus redes sociales o en sus grupos, de si mandan formatos, si mandan en PDF, si mandan tareas. Hay que hacerlas, hermanos, porque eso nos edifica a nosotros y también edifica a otros. Amén. Dios les bendiga, y espero que estén preparados para este día, este momento, porque a continuación escucharemos la predicación. Entonces, tengan su libreta, su Biblia, ¿ya listos todos? ¿En la sala, en el comedor? Sí. Bueno, le dejo el lugar al predicador. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a esta transmisión de este domingo ya 27 de septiembre. Ya llevamos pues 6 meses desde que nos retiramos del templo. La semana pasada cumplimos ya los 6 meses, ¿verdad? Bueno, y seguimos aumentando la cantidad, pero contentos de estar por lo menos a través de este medio comunicándonos de alguna manera y recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de predicaciones acerca de la carta de Primera de Tesalonicenses. Estuve estudiando esta carta y creo que es una carta muy oportuna para estos tiempos, para nosotros como iglesia durante estos tiempos. Así es que vamos a hablar un poquito de la iglesia de Tesalónica. Tesalónica fue una ciudad de la región de Macedonia de aquella época. Recibió su nombre por, fíjense qué curioso, una hermana de Alejandro Magno, que se llamaba Tesalónica. Uno de los generales de Alejandro, que después fue un rey macedonio, que se llamaba el rey Casandra, se casó con esta mujer, con la hermana de Alejandro Magno, que se llamaba Tesalónica. Y este hombre, el rey macedonio Casandra, le puso a esta ciudad ese nombre en honor a su esposa, Tesalónica. Eso fue por el año 315 a.C. Eso quiere decir que cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica para compartir el mensaje del Evangelio,
pues ya la ciudad tenía cerca de 360 años de haberse fundado por este rey. Más o menos 360 años. Porque más o menos por el año 47 por ahí, después de Cristo, es que Pablo llega a esta ciudad para compartir el evangelio. Vamos a ver el mapa porque ahí vemos dónde se encuentra esta ciudad ubicada. Ustedes pueden verlo ahí en la región de Grecia. Ahí le puse un circulito para que se ubiquen. Bueno, por aquí abajo se encuentra España, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Y quiere decir que por acá se encuentra la Bota de Italia. Y un poquito más para allá nos encontramos ya con la región que antes se conocía como Macedonia y Acaya, esas regiones romanas, pero que hoy pues simplemente es Grecia, ¿no? Si podemos ver arribita de Grecia se encuentra todavía un país que se llama Macedonia, y en aquella época pues era la región de Macedonia, y lo que ahora es Grecia, esa península de Grecia, pues antes era la región de Acaya. Y hoy en día diríamos que esta ciudad de Tesalónica se encontraría hoy en día en esa región de donde está Grecia. Tesalónica era un puerto, un puerto, y eso quiere decir que era un lugar estratégico donde llegaba mucho comercio y pues mucha cultura a toda esta región pues griega, y de ahí para todos los demás lugares hacia Roma y hacia España. El libro de los Hechos capítulo 17 nos narra un poquito acerca de la historia de cómo llegó el evangelio a ese lugar. Llegó durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, él, después de que recibió la revelación la revelación del Señor por un sueño de que fuera a Macedonia, ustedes recordarán que él quería seguir predicando en Asia, lo que hoy en día es Turquía. En toda esa región de Asia, donde se encuentran las iglesias de Asia, Colosas, Éfeso, Esmirna y todas esas iglesias, el apóstol Pablo quería seguir compartiendo el evangelio a esos lugares, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces él recibió una revelación de noche que fuera a Macedonia. Vio a un varón macedonio que le decía, pasa y visítanos. Y Pablo entendió que él tenía que ir a Macedonia. Y entonces comenzó a predicar el evangelio en Filipos, y después la siguiente ciudad en la que predicó fue en Tesalónica. Entonces vamos a verlo para que ustedes lo vean ahí en el libro de los Hechos capítulo 17. Vamos a leer simplemente la historia de lo que sucedió, porque dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y nos dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces, esta es la historia de cómo llegó el evangelio a Tesalónica en medio de problemas, en medio de dificultades. Al principio hubo éxito en la predicación del evangelio, pero pronto comenzaron las instigaciones contra Pablo y comenzaron las persecuciones en esta ciudad, cosa que Pablo menciona en la carta, ¿no? Así es que es interesante ver el origen de esta iglesia, que repito, Pablo seguramente comenzó esta iglesia ahí por el año 47 después de Cristo. Después de salir de Tesalónica, nos dice la historia que fue a Berea, ahí estuvo poco tiempo, y de Berea se pasó a Atenas y después a Corinto. Entonces en Corinto es donde estuvo más tiempo, ahí estuvo, parece que algunos años más, y desde ahí dicen los teólogos que desde Corinto es donde Pablo escribió su primera carta a los tesalonicenses.
Muy pronto, ¿no? Después de haber dejado la iglesia, muy pronto les envía esta carta. Entonces, vamos a estudiarla, ¿les parece bien? Comenzando con la introducción. Así es que vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1. 1 de Tesalonicenses 1, versículo 1. Los teólogos piensan que esta carta la escribió Pablo por el año 50 más o menos después de Cristo. Así es que, ¿quiénes son los emisores de la carta? ¿Quiénes escribieron esta carta? Principalmente dice Pablo, Silvano y Timoteo. Primeramente Pablo, por supuesto, él es el autor principal de la carta. Aquí llama la atención que Pablo no se pone otro calificativo, ¿no? Porque hay otras cartas donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Normalmente Pablo hace eso. Y en esta carta no, en esta carta simplemente dice Pablo, a secas. ¿Por qué será esto? A mí lo que me dice es que Pablo tenía mucha confianza con los hermanos de Tesalónica. Porque cuando no tienes demasiada confianza, como que quieres acreditarte, ¿no? Y dices, Pablo, apóstol de Jesucristo, para tener más autoridad. Aquí Pablo no lo vio necesario, porque quería decir que entonces en esta iglesia, la mayoría de las personas que eran parte de la iglesia lo respetaban y lo querían. Pablo con toda confianza simplemente se presenta con su nombre propio, Pablo. ¿Okay? Por supuesto que habla aquí con su nombre griego, porque a partir de que Pablo comienza su viaje misionero, se le conoce como Pablo. Antes era Saulo de Tarso. Si ustedes recuerdan, siempre fue Saulo en el libro de los Hechos, hasta que Bernabé fue por él a Tarso para que le ayudara con la iglesia de Antioquía, y siempre fue Saulo, Saulo, Saulo. En cuanto comienzan sus viajes misioneros, este Saulo se convierte, cambia su nombre a la parte griega, que es Pablo. Así es como se describe en esta carta. Otro que está mencionado aquí es Silvano. ¿Quién es este Silvano? Bueno, Silvano es, diríamos, la transliteración griega del nombre Silas, que es un nombre hebreo. Silas es el mismo que Silvano. ¿Y quién era Silas? Bueno, nosotros recordamos que cuando el apóstol Pablo terminó su primer viaje misionero, se fue a Antioquía, a su iglesia, para darle el informe, y después surgieron algunas personas que estaban exigiendo que los creyentes se circuncidaran y guardaran la ley para ser salvos. Y el apóstol Pablo, sabiendo que estas personas habían salido de Jerusalén, se fue a Jerusalén para tratar este asunto con los líderes de ese lugar. Y se hizo el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, para tratar estos asuntos. Si ustedes recordarán, los líderes de la iglesia de Jerusalén estuvieron de acuerdo con Pablo en que no se tenía que guardar la ley para ser salvo. Y le dijeron, y escribieron una carta donde a los creyentes gentiles no se les iba a imponer ninguna carga más, que no se les iba a imponer guardar la ley, que solamente se guardaran de comer sangre y ahogado para no ofender a los judíos, pero no se les obligó a guardar la ley. Esta era una decisión muy importante, y entonces la iglesia de Jerusalén mandó cartas con Pablo para todas las iglesias de los gentiles, diciéndoles que no tenían que guardar la ley, y también envió a Silas junto con Pablo como un representante de la iglesia de Jerusalén para que acompañara a Pablo y diera estas indicaciones de la carta a todas las iglesias gentiles. Así es como Silas se convierte en un compañero de Pablo. Y recordemos que al comienzo del segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé llegaron a un desacuerdo por causa de Juan Marcos, y Pablo se separó de Bernabé. Bernabé se fue a Chipre, y Pablo se fue a Galacia junto con Silas. Es que esta es la historia de cómo Silas comenzó a acompañar a Pablo y se convirtió en su compañero de viajes. Ya Silvano, o sea Silas, ya no dejó a Pablo. Y después tenemos a Timoteo. Timoteo, otro de los autores de la carta. ¿Quién era? Bueno, justamente en el inicio del segundo viaje misionero, el apóstol Pablo va a visitar las iglesias de Galacia. Y ahí en esas iglesias de la zona de Galacia, pues habían varias iglesias. Estaban en la ciudad de Derbe, en la ciudad de Listra, de Iconio, en la ciudad de Antioquía, de Pisidia. En esas ciudades eran de la zona de Galacia, había iglesia. Entonces el apóstol Pablo nos dice que llegó a las ciudades de Listra, de Derbe y de Listra, y que ahí se encontró a un discípulo joven llamado Timoteo. Y Pablo lo vio que era una persona que podría crecer en los caminos. Era su hijo espiritual, pero también le vio potencial para que fuera su compañero en el ministerio, y entonces se lo llevó. Y a partir de ahí
Timoteo se convirtió en otro compañero de viaje de Pablo y más que eso, llegó a ser una persona de toda la confianza de Pablo. Cada vez que Pablo necesitaba que alguien fuera a visitar a las iglesias en su nombre, cuando Pablo no podía hacerlo, enviaba a Timoteo. Y justamente a esta iglesia de Tesalónica, Pablo nos dice en la escritura de esta carta que Timoteo fue uno de los enviados para ver cómo estaba la iglesia, y justamente Pablo escribió esta carta con las noticias que Timoteo le trajo de vuelta. De esa confianza llegó a ser Timoteo para Pablo. Así es que los emisores de la carta son Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo. Ahora, los receptores de la carta, ¿quiénes son? Por supuesto que dice aquí que es los tesalonicenses, dice a la iglesia de los tesalonicenses. En otras ocasiones Pablo dice a la iglesia que está en esta ciudad. Muchas veces se refiere a eso. Y aquí no, aquí dice a la iglesia de los tesalonicenses. Eso quiere decir que hace la carta más personalizada. Esta es una carta de las más personales de Pablo para la iglesia. Es una carta que nos va a reflejar mucho del carácter de Pablo y mucho del carácter de la iglesia. Por eso es una carta muy rica que nos va a servir mucho. Dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, lo que nos habla cuál es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia de los tesalonicenses era el Padre, Dios Padre. Él es el que tiene toda la preeminencia siempre. En la doctrina paulina, Dios tiene toda la preeminencia. Luego dice, y en el Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia, como bien lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es ninguna otra persona, no es un sistema, es una persona, es Jesús. Muy bien, y aquí el título es interesante porque dice Señor Jesucristo. Estamos aquí hablando de un título compuesto de 3 partes. Primero es Señor, que es la palabra Kyrios o Kurios, que significa dueño. Luego Jesús, que es el nombre que le puso al ángel. Cuando el ángel le anunció a María, le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Salvador. Y después Cristo, que significa el Mesías. Entonces, si lo ponemos en orden inverso, Cristo, el Mesías, era el Mesías esperado por los judíos desde muchos siglos atrás. Era el Mesías anunciado que vendría para Israel. Entonces está anunciando que este Jesús era el Mesías esperado por los judíos. Luego, el título Jesús nos habla de que Él vino a traer salvación a la humanidad. Y después el término Señor, que nos dice que cuando Jesús obedece para ir a la cruz, a la muerte y muerte de cruz, y resucita, toma el carácter de Señor. Eres el Señor de todo y principalmente el Señor de la iglesia. Así que estos 3 títulos son importantes y Pablo los utiliza, dice nuestro Señor Jesús Cristo. O sea, el Mesías, el Salvador y el dueño de todos. Interesante. Bueno, y después Pablo, como siempre acostumbra en todas las cartas, como siempre se acostumbra al escribir una carta, envía saludos, ¿no? Igual cuando nosotros hoy escribimos alguna carta que ya no es muy común, pero siempre comenzamos la carta enviando saludos a las personas a las que les enviamos esta carta. Y este es lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es el saludo que Pablo envía? Dice, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. Luego dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que esta gracia y paz vienen de Dios y de Jesucristo. De Él vienen la gracia y la paz para nosotros. Y vean cómo el apóstol Pablo sigue utilizando la fórmula y del Señor Jesucristo. Algo curioso también aquí es que no se menciona el Espíritu Santo. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pudo haber puesto y del Espíritu Santo, porque la gracia viene aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿no? Qué curioso que no se menciona al Espíritu Santo, pero es que en la teología paulina, si ustedes pueden ver en todas sus cartas, todos sus saludos son en nombre del Padre y de Jesús, del Señor Jesucristo. No se menciona para nada al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de la teología paulina, la teología del Nuevo Testamento, es la teología que todos nosotros creemos, el Espíritu Santo tiene una labor muy importante en el creyente. Pero la labor más importante en nuestras vidas, ¿cuál es? Glorificar a Cristo. La labor del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y Cristo le da la preeminencia en todo al Padre. Así es como funciona la Trinidad, ¿no?
Así es que por eso no se menciona aquí al Espíritu Santo, a pesar de que la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes es muy importante y muy completa. Sin embargo, no se le menciona, porque la labor del Espíritu Santo en nuestra vida es glorificar a Cristo. Así es que así está. Ahora, gracia y paz. Gracia diríamos que era un saludo griego y paz era el saludo hebreo. Entonces aquí Pablo está juntando los dos saludos dentro de este saludo a la carta. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Tesalónica había judíos y había griegos, y como en casi todas las iglesias. Por eso Pablo acostumbra a saludar como que el saludo griego y el saludo hebreo. Gracia es la palabra charis, que implica un favor inmerecido, un favor divino inmerecido. Gracia es aquello que nosotros no merecemos, no podemos adquirir. Solamente Dios nos lo puede dar como un regalo de amor, de bondad, y además que exige una respuesta de nuestra parte, ¿no? Cuando nosotros recibimos gracia, debemos dar de gracia. Pero ese es el deseo de Pablo cuando saluda, que la gracia del Padre y del Hijo esté con ustedes. Esa gracia inmerecida que solo la divinidad puede dar, que esté en ustedes. Y después el saludo paz, que es la palabra shalom, que no solamente significa tener una buena relación con Dios y tus semejantes, como es la definición simple, pero la palabra, el saludo shalom para los judíos representaba más que eso. Representaba que un deseo de que tuvieras un bienestar integral en todos los aspectos de tu vida, del bienestar integral que solo Dios puede otorgar. Eso es lo que significa la palabra shalom. El deseo del bienestar integral que solo Dios puede otorgar a nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo, este es el saludo de Pablo, gracia y paz. Muy bien, así es que ya tenemos aquí más o menos una breve introducción a lo que es la carta de los tesalonicenses. Y como les dije, vamos a comenzar el día de hoy una serie de predicaciones. De hecho, van a ser 12 enseñanzas, 12 predicaciones acerca de los tesalonicenses. Y vean todos los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar de las características de una iglesia sana, que nos toca ver hoy. Después, las características de una predicación adecuada del Evangelio. Luego, las características de una iglesia productiva. Luego, las características de una motivación correcta. Luego, las características de una iglesia que recibe la palabra en medio de oposición. Luego, las características de un padre espiritual. Luego, las características de una iglesia en santificación. Luego, las características de la venida de Cristo. Luego, las características de una iglesia preparada para la venida de Cristo. Luego hablaremos de las características de una relación saludable dentro del cuerpo de Cristo. Luego, las características de una fe saludable e inconmovible. Puras características. De eso se va a tratar estos temas de tesalonicenses. Va a estar muy interesante, ¿no? Muy bueno. Así es que nos estamos preparando para ello. ¿Qué les parece si hoy vemos entonces la primera parte, que es las características de una iglesia sana, de una iglesia saludable? Aquí vamos a evaluarnos a nosotros mismos para saber si somos una iglesia saludable, a nivel iglesia y a nivel personal también, si tú tienes un cristianismo saludable. ¿Listo para la evaluación? Comenzamos entonces en el versículos, vamos a estudiar hoy los versículos 2 y 3 y 9 y 10. Comenzamos con el versículo 2. El apóstol Pablo comienza diciendo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Siempre. Y esta palabra, este verbo damos gracias, es la palabra eucharistomen. Está en presente indicativo. Y el modo indicativo es un modo de realidad. Eso quiere decir que el apóstol Pablo no está mintiendo. O el apóstol Pablo no está diciendo algo que luego no hace. Él dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. ¿En dónde? Pues en sus oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, y es una realidad. Es como cuando nosotros prometemos que vamos a orar y no oramos, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen: oye, hay una petición de oración? Y todos señalamos: vamos a orar, vamos a orar. ¿Cuántos de nosotros que decimos que vamos a orar realmente oramos? Ojalá que así sea. Porque si no, estaríamos diciendo una mentira. Aquí es como si Pablo dijera: yo siempre oro por ustedes, siempre doy gracias a Dios por ustedes, y realmente no lo hiciera. Pero aquí, como Pablo lo está diciendo, en el modo indicativo, significa que es un modo de realidad. Pablo está comprometiéndose con su palabra y dice: yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Es una realidad.
¿En dónde? En sus oraciones. Porque dice Pablo enseguida, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y aquí dice Pablo en nuestras. Quiere decir que tanto Pablo como Silvano, o sea, Silas y Timoteo, se juntaban a orar por la iglesia. Eran líderes que se dedicaban a orar por la iglesia continuamente. Dice haciendo memoria, eso quiere decir siempre recordándolos en nuestras oraciones. Y esta palabra haciendo memoria está en participio, ese verbo está en participio, lo que significa una acción habitual. El apóstol Pablo acostumbraba a acordarse de cada una de las personas de las iglesias en sus oraciones. Lo acostumbraba a hacer. Es algo que él siempre hacía y lo acostumbraba a hacer. Y por eso él nos indica que lo tenemos que hacer. Si nosotros vamos a la carta de los Efesios, capítulo 6, ahí vemos que dentro de la armadura cristiana, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo nos está animando a que en todo tiempo oremos con perseverancia y súplica por todos los santos. Es algo que todos deberíamos hacer. Y Pablo nos insiste que lo hagamos, nos enseña que lo hagamos, nos instruye que lo hagamos. ¿Por qué? Porque él lo hacía. Era algo que él acostumbraba a hacer. Estaba habituado a orar, haciendo memoria de cada uno de los creyentes en sus oraciones. Y es algo que todos debemos hacer. Aprendamos esto de Pablo. Luego, ¿qué es lo que hacía Pablo en sus oraciones? Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos regresamos a Tesalonicenses. Y ahí dice, acordándonos sin cesar, versículo 3, delante de Dios y Padre nuestro. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Acordarse sin cesar, sin falta, de continuo, se acordaba. Y la palabra acordándonos también está en participio. Es un modo de habitual. Entonces Pablo tenía el hábito de acordarse de los hermanos delante de Dios. La oración, ¿a quién va dirigida? A Dios el Padre. Acuérdense, teológicamente nuestras oraciones deben estar dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, ayudados por el Espíritu Santo. Hoy está de moda que oremos al Espíritu Santo. Está bien que oremos al Espíritu Santo, no hay problema. Pero siendo correctamente teológicos, ¿verdad? Nuestra oración debe ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo que dice aquí, que Él se acuerda sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Entonces, el apóstol Pablo acostumbraba a acordarse de los hermanos en sus oraciones. Es algo que todos tenemos que hacer. Ahora, ¿de qué se acordaba? Cada vez que el apóstol Pablo se acordaba de sus hermanos, ¿qué venía a su mente? Sobre todo aquí de la iglesia de Tesalónica. Cuando él se acordaba de la iglesia de Tesalónica, ¿qué es lo que venía a su mente? Por supuesto que en cada iglesia es diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo se acordaba de la iglesia de Corinto, ¿qué pensaba? Ay, esta iglesia carnal, con tantos conflictos, con tantos problemas, que necesita de tanta corrección. Entonces él pensaba en Corinto y pensaba en una iglesia con problemas. Y pensaba en otra iglesia y pensaba en cada característica diferente de la iglesia. ¿Qué es lo que pensaba cuando qué es lo que venía a la mente de Pablo cuando hacía este ejercicio de pensar en los tesalonicenses? Vamos a verlo. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es de lo que Pablo se acordaba. Cada vez que pensaba en los tesalonicenses, se acordaba de su fe, de su amor y de su esperanza. Que era una iglesia que tenía fe, amor y esperanza. Ahora, cuando nosotros vemos estas palabras, estos tres términos, fe, amor, esperanza, fe, esperanza y amor, pues nos recuerda a otros pasajes en donde Pablo utiliza esos mismos tres características. Diríamos que es parte de la trilogía paulina. Él la utiliza en varias ocasiones. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 13, porque es el primer pasaje que llega a nuestra mente cuando pensamos en fe, esperanza y amor, ¿no? Yo creo que a ustedes les llegó primeramente a la mente este pasaje de 1 Corintios 13, versículo 13, donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí, como Pablo está poniendo la preeminencia del amor sobre los dones, por eso él dice que la preeminencia está en el amor, es el más importante. Pero aquí Pablo menciona la trilogía, la fe, la esperanza y el amor.
¿Quieren ver otro pasaje bíblico en donde Pablo utiliza esta trilogía? Vamos a Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5, dice el apóstol Pablo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Otra vez Pablo utiliza aquí la trilogía: fe, amor, esperanza. ¿Ok? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, no habla solamente de la fe a secas, del amor a secas y de la esperanza a secas. Aquí el apóstol no pone el énfasis en la fe, sino vean en lo que él pone. Si regresan a Tesalonicenses, ¿en dónde pone el enfoque? Dice: en la obra de vuestra fe. Pablo no se enfoca en la fe sola, sino en la obra de la fe. No se enfoca en el amor solo, sino en el trabajo de vuestro amor. No se enfoca en la esperanza sola, sino en la constancia en la esperanza. Y este es un punto interesante. Existe otro pasaje en el Apocalipsis que escribió el apóstol Juan. En el Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo 2, en donde el Señor Jesucristo envía un mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 2. Y es el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Y dentro de las cosas que Él les dice, dentro de las cosas que la iglesia tenía, dice, versículo 2, yo conozco tus obras, vean, y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor está elogiando a la iglesia porque tenía obras, trabajo y paciencia. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que el Señor le menciona aquí en los tesalonicenses: obra, trabajo y constancia. O sea, es lo mismo, es paciencia. Sin embargo, había un problema en la iglesia de Éfeso, que a pesar de que tenían obras, arduo trabajo y paciencia, vean lo que dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia puede tener obras, puede tener arduo trabajo y paciencia y sin embargo haber dejado su primer amor. Por eso el apóstol Pablo entiende aquí en esta carta a los tesalonicenses que la obra debe ser de fe, que el trabajo debe ser de amor y que la constancia o paciencia debe ser de acuerdo a una esperanza correcta. Eso es muy importante. Eso quiere decir entonces que una cosa no puede ir sin la otra. La fe necesita obras. Las obras necesitan de la fe. El amor necesita de trabajo. El trabajo necesita del amor. Y la esperanza necesita de la paciencia y la paciencia de la esperanza. Son cosas que tienen que ir juntas para que se logre el objetivo de que esas cosas nos hagan bien como iglesia y nos formen y sean características que nos hagan bien. Así es que vamos a estudiar entonces esto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Regresamos a nuestra carta de Primera de Tesalonicenses y vayamos en el versículo que estamos leyendo, que es el versículo 3, donde dice que el apóstol Pablo se acuerda siempre en Dios Padre de la obra de vuestra fe. Comenzamos por ahí, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. La fe es importante, ¿no? Tener fe en el Señor es muy importante. Pero ¿cómo se demuestra la fe? Se demuestra a través de las obras. Eso está claro. La fe en sí misma es algo personal, es algo interno, que cada uno de nosotros tenemos internamente en nuestra relación con Dios. Y nadie puede ver nuestra fe, diríamos, a ciencia cierta, nuestra fe personal. Sin embargo, la fe se deja ver a través de obras, lo que nosotros llamamos en nuestro curso 1, los frutos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan de eso? Los frutos de arrepentimiento. Ahí en el curso 1 vimos, por ejemplo, la historia de Zaqueo, que cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, dice que ofreció regresarle a las personas que les había defraudado y que iba a repartir la mitad de sus bienes entre los pobres. Eso quiere decir, estaba hablando de miles y miles de pesos que él iba a regresar y que él iba a repartir. Y entonces cuando el Señor Jesús vio este acto tremendo, ¿no?, en la vida de Zaqueo, hizo una declaración. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo es que Jesús puede hacer esa declaración confiada de que en ese día había llegado la salvación a casa de Zaqueo? ¿Por qué el Señor Jesús podía estar tan seguro? Porque vio frutos de arrepentimiento, porque vio obras de fe en la vida de Zaqueo.
Así es que la fe simplemente no se ve, la fe personal no se ve a simple vista, pero después se ve a través de los frutos, a través de las obras. Como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Nosotros sabemos eso, ¿no? Que los frutos, que las obras son evidencia de la salvación. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, aquí lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo no está hablando aquí de las obras de vuestra fe, en plural. No está diciendo que son muchas. Está diciendo que es la obra de vuestra fe. Ah, caray, entonces, ¿cuál es la obra de nuestra fe? Que diríamos que es la prueba de que existe una verdadera fe. ¿Cuál es? Bien, vamos a verlo en el versículo 9. Dice el versículo 9, porque aquí mismo en el contexto, acuérdense que es un principio bíblico de la hermenéutica, que la Biblia se interpreta a sí misma. Aquí mismo en el contexto tenemos la respuesta de cuál es esa obra de fe a la que se refiere el apóstol Pablo. Dice, porque ellos mismos cuentan, o sea, la gente de otros lugares de Macedonia y Acaya cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y luego viene lo que sigue, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa es la obra de vuestra fe. La obra de fe, la prueba de que existe una fe genuina, ¿cuál es? La conversión. Que tú te convertiste de los ídolos al Dios verdadero. Y aquí está hablando de los ídolos porque pues, en aquella iglesia, antes de que conocieran al Señor, eran politeístas. Eran idólatras, tenían muchos ídolos, pero nosotros lo podíamos trasladar a cualquier cosa. Por ejemplo, si nos vamos a la lista de Gálatas, a mí me gustaría hacer este ejercicio ahorita. Vamos a Gálatas, porque si ahí tomamos ese listado de las obras de la carne que está en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 en adelante, dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces aquí podemos hablar de todos los aspectos en los cuales se puede mostrar nuestra conversión verdadera. Por ejemplo, en el caso de los tesalonicenses era que se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero si tú eres un adúltero, como dice aquí la lista, entonces, ¿cómo demuestras la obra de tu fe? La obra de tu verdadera fe, que te convertiste del adulterio a Dios, a la fidelidad, que te convertiste de la fornicación a Dios, de la inmundicia a Dios, de la lascivia, de los pensamientos malos a Dios, de la idolatría, aquí es el caso de los tesalonicenses, de la idolatría a Dios, pero ¿qué tal de las hechicerías, de las enemistades, de los pleitos? Que te convertiste de los pleitos a Dios. Antes eras una persona pleitista, enojona, que hacías problemas con todo el mundo, pero ahora ya no lo eres, ahora eres un pacificador. Te convertiste de los pleitos a Dios, de los celos a Dios, de las iras a Dios, de las contiendas a Dios, de las disensiones y herejías a Dios, de las envidias a Dios. Te convertiste de los homicidios. ¿Cuánta gente se ha convertido de ser un homicida a Dios? De las borracheras, ¿cuántos eran borrachos? Y ahora ya no lo son, se convirtieron de la borrachera a Dios, de las orgías, de todos esos abusos a Dios y cosas semejantes a estas. Podríamos hacer una lista interminable de nuestra conversión. ¿Tú de qué te convertiste? ¿Se nota tu fe a través de tu conversión? Esto es algo importante. Se tiene que notar, se tiene que ver, porque la fe es algo que se ve. Es algo que se deja ver. Por ejemplo, Jesús vio fe. Vamos a ver en Lucas. Porque en Lucas tenemos una historia de cómo Dios vio fe en algunas personas. Si leemos Lucas 5, del 17 al 20, dice, aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Fíjense, se subieron al techo, lo abrieron, el techo de paja, le hicieron un hoyo y por ahí bajaron al hombre enfermo. Entonces, ¿qué dice aquí? Al ver Jesús la fe en ellos,
Jesús vio la fe en ellos. A través de este acto, porque llegan estos hombres con este enfermo, con este paralítico, y hay un montón de gente y no pueden entrar. Oigan, con permiso, mangos, guarden fila. Y con permiso, nadie los dejaba entrar. ¿Qué hacen? Se suben a la azotea, hacen un boquete en el techo y lo bajan. Y Jesús dice, vio la fe de ellos. La fe se ve. La fe se tiene que ver. Aquí la importancia de esta declaración de Pablo, de esta característica que él sabía que los tesalonicenses tenían y que él siempre se acordaba de esta característica cuando oraba por ellos. Él se acordaba que ellos tenían obra de fe. Tenían una fe genuina que se veía, que era comprobada a través de su conversión, de una conversión real. Ojalá que las personas que conozcan a nuestra iglesia digan, en esa iglesia hay obra de fe. O sea, a la gente de esa iglesia se le ve su conversión, que pasaron de tinieblas a luz, que pasaron de las vanidades de la vida al servicio del Dios verdadero. Esta iglesia tenía obra en su fe. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que Pablo recordaba. ¿Qué más recordaba el apóstol Pablo? Siempre que se acordaba de la iglesia, ¿de qué se acordaba? Del trabajo de vuestro amor, dice el apóstol Pablo. Pablo se acordaba que la iglesia de Tesalónica, ellos trabajaban con amor. Siempre su motivación para trabajar era el amor. Pero aquí el enfoque está en el trabajo. El trabajo. ¿Cómo podemos definir el trabajo? El trabajo se define como tener una actividad productiva. Cuando tú haces cualquier cosa en esta vida y esa vida trae buenos resultados, es una actividad productiva y no nos referimos solamente a dinero. Porque a veces pensamos en un trabajo productivo como un trabajo que genera dinero. No siempre es así. Toda actividad que hace bien es una actividad productiva. Entonces, trabajo, a eso se le llama trabajo. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Es que cuando tú amas, eso genera servicio. Un servicio de amor al prójimo. El amor se convierte en servicio al prójimo. Siempre. Por eso tenemos Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Y Jesús vino a hacernos bien. Eso es trabajo. Vino a hacernos bien. Eso fue trabajo de amor. Siempre que tú amas de verdad, sirves. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos amar porque no servimos. Si tú no sirves a tu prójimo, quiere decir que no lo amas. Así es que el amor siempre se traduce en servicio. Y cuando tú haces amor, cuando tú haces trabajo, cuando tú haces servicio a los demás, pero no está motivado por el amor, es puro ruido. Eso nos lo dice otra vez 1 Corintios 13. Vayamos a 1 Corintios 13 otra vez, el Salmo del Amor. Porque ahí el apóstol Pablo, vean lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, puro ruido. Luego, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, servicio, trabajo. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero mi motivación no es el amor, de nada me sirve. Eso quiere decir que todo nuestro trabajo o servicio, si no es originado por el amor, si no tiene como fundamento el amor, es ruido, nos hace ser nada y de nada sirve. Para Dios de nada sirve. Tenemos que aprender a servir con amor. Y el amor te hace que sirvas con alegría, con gozo. Hay un pasaje en Deuteronomio que nos habla de un juicio que Dios hace sobre Israel, justamente porque no les sirvieron con amor. Deuteronomio capítulo 28, versículos 47 y 48. Y vean lo que dice. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, entonces ¿qué va a pasar? Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre
y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, ¿cuál es el juicio de Dios aquí? El juicio de Dios a Israel, que ellos iban a servir a sus enemigos. Sus enemigos iban a poner yugo de hierro en su cuello, los iban a someter. Y Israel iba a servir a sus enemigos con falta de todas las cosas, con pobreza. Pero ¿por qué ese juicio de servir a sus enemigos con falta de todas las cosas? Dice aquí el versículo 47 otra vez: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo por la abundancia de todas las cosas. El pueblo de Israel tenía abundancia de todo, pero no sirvió a Dios con alegría y gozo. Si no se sirve a Dios con alegría y gozo, o sea, con amor, mejor no se sirve. O se sirve a Dios bien o no se le sirve. Entonces, la motivación de nuestro servicio a Dios debe ser el amor. Tenemos que aprender a servir a Dios con amor. Pero nuestro servicio a Dios tiene que ser un trabajo, por supuesto. Como lo dice aquí, vamos al versículo 8 de 1 Tesalonicenses. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y en el versículo 8 tenemos ahí, bueno, desde el 9 también. El 9c, la parte C dice, después de que dice Pablo, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Sí? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí nos habla del trabajo de amor que Dios espera de nuestra parte. Servirle. Ese es el servicio, ese es el trabajo de amor que Dios espera de nosotros. Que le sirvamos. ¿Y servirle de qué manera? La respuesta la tenemos en el versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Los tesalonicenses habían divulgado la palabra del Señor por todo Macedonia y por todo Acaya y por todo lugar posible. Ese es el servicio de amor, ese es el trabajo de amor que debemos realizar, hermanos. Ese es el trabajo de amor que Dios espera que realicemos, que divulguemos el Evangelio, que proclamemos la palabra. Es el trabajo de amor que Dios espera que realicemos. ¿Lo haremos? En Colosenses 1:29, vamos a Colosenses, está un poquito aquí atrás. En Colosenses 1:29, de hecho leeremos desde el 28, dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo nos habla de las cosas a las que él se dedicaba, a anunciar, a amonestar y a enseñar a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, o sea, perfecto en la gracia, a todo hombre. Y dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Pero qué hacía Pablo? Trabajar. Este es el trabajo que Dios espera que hagamos, que amonestemos, que enseñemos, que prediquemos para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese debe ser el trabajo al que nos debemos de dedicar, dice Pablo, para lo cual trabajo, y dice ahí, luchando. Hermanos, es un trabajo, por supuesto. Es algo que nos va a requerir esfuerzo. Es una actividad que nos va a requerir esfuerzo, pero que va a traer frutos, va a ser productiva para el reino de Dios. Este es el trabajo que Dios espera que hagamos, que prediquemos el Evangelio, que proclamemos el Evangelio, pero debemos hacerlo con amor. Si verdaderamente amamos a Dios, le vamos a servir, vamos a trabajar para Él. ¿Ok? Entonces esta iglesia de Tesalónica tenía trabajo de amor. ¿Por qué? Porque proclamaban el Evangelio por toda la región. Muy bien, entonces llevamos dos cosas, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. ¿Y qué otra cosa es lo que venía a la mente de Pablo cuando recordaba a los tesalonicenses? Dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuestra constancia en la esperanza. Muy bien, yo pregunto, ¿de qué sirve la esperanza si no es constante? Si es fluctuante, si a veces tienes esperanza y a veces no. La esperanza debe ser constante. Claro que en esta vida hay muchas cosas que atacan nuestra esperanza,
que pone nuestro estado de ánimo fluctuante, a veces arriba, a veces abajo. Los problemas de la vida, las dificultades, las aflicciones de la vida, la muerte de un ser querido, los problemas económicos, que son cosas que son parte de la vida, ¿no? La falta de devoción, por supuesto. Cuando tú tienes falta de devoción, entonces toda la filosofía de este mundo hace que te olvides de la esperanza que tienes en Cristo Jesús. El cansancio. Sí, tenemos que aprender a descansar en el Señor. La vista, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas de esta vida, por las cosas que vemos, y entonces perdemos nuestra esperanza. Hermanos, nuestra esperanza debe ser constante, significa paciente, significa algo que está para quedarse. Según la palabra griega, esa palabra constante significa quedarse en algo, estar firme en algo. Eso significa ser constante. Y nosotros debemos ser constantes, o sea, firmes, inconmovibles en aquello que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos, hermanos? Por supuesto que lo que esperamos es muy importante. Es importante esperar lo correcto. Porque si esperamos algo incorrecto, por supuesto que no se va a dar. Si nosotros esperamos algo incorrecto, un evangelio diferente, entonces por supuesto que van a haber problemas y entonces nuestra esperanza puede ser fluctuante, porque estamos esperando cosas que realmente no son. Nuestra esperanza debe estar fundamentada en la palabra del Señor. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, ¿cuál es la esperanza que debe ser constante en nosotros? Dice, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay problemas. Esa es una esperanza firme. La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué está basada esa esperanza? Vamos al versículo 10. Otra vez notamos aquí que la palabra se interpreta a sí misma en este mismo contexto. Dice el versículo 10, ¿cuál es nuestra esperanza? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. ¿Y qué aspecto de la esperanza? Bueno, de que lo esperamos. Esperamos la venida de su Hijo. Dice, lo esperamos de los cielos. Si nosotros vamos un poquito más adelante, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, aquí viene la esperanza. Nosotros esperamos a Jesús de los cielos, que de los cielos venga. Vamos a darle una leyita rápida porque eso lo vamos a estudiar más a detalle más adelante. Pero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza en el Señor Jesucristo es que sabemos que Él vendrá por nosotros. Él ya murió, resucitó, como lo dice aquí también. Dice que resucitó, ¿no? Que el cual resucitó de los muertos. Jesús murió, pero resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Y Él prometió que un día vendrá por nosotros en la venida de Cristo. Él vendrá de los cielos y se quedará ahí, dice, en las nubes, y nos arrebatará. Y nosotros seremos trasladados con Él para estar siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza firme y cierta. ¿Por qué? ¿Por qué es cierta? Porque Jesús resucitó. Y de eso hubieron testigos, en su momento hubieron testigos y hubo un veredicto claro de que Él había resucitado. No habían dudas en las personas que vivieron en esa época, de tantos testigos que había, no habían dudas de que Cristo había resucitado. Es un veredicto en el que nosotros debemos de confiar. Jesús murió pero resucitó, está en los cielos preparando lugar para nosotros, y un día señalado, cuando la trompeta suene, Él vendrá por nosotros y nos arrebatará para estar para siempre con Él. Esta es una esperanza firme y que por lo tanto debe ser
constante. Si tenemos una esperanza firme, no hay razón para que sea inconstante. Debe ser constante. Debemos ser constantes en nuestra esperanza, hermanos. Debemos tener constancia, paciencia en nuestra esperanza. ¿Y cuál es otro fundamento de nuestra esperanza? Dice al final del versículo 10, quien nos libra de la ira venidera. Jesús, que ascendió a los cielos, que murió por nosotros, es el que nos libra de la ira venidera. Nosotros, por nuestros pecados, estábamos destinados a la ira de Dios, hermanos, sí. Dios es un Dios de ira, sí. A veces pensamos nada más en un Dios como un Dios de amor. Todo amor que no nos va a castigar. Ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es un Dios de ira que va a castigar al pecador. Sí lo va a castigar. Y todos nosotros éramos hijos de ira. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder? Dice aquí, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. Y esa palabra nos libra está en infinitivo, lo cual significa que es una acción que actúa como sustantivo. Eso quiere decir que el Señor realmente, dentro de sus cualidades, por hábito, tiene el librar. El único que puede librar es el Señor Jesucristo. Él nos libra de la ira venidera. Entonces aquí tenemos, hermanos, las tres características de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es aquella que tiene obra de fe. Eso quiere decir que tiene una verdadera conversión demostrada a través de sus obras. Son pruebas de su conversión. Eso quiere decir que él no tiene que decir que es convertido, que es salvo, sino que la gente puede ver la evidencia de su conversión a través de ver su cambio de vida, de cómo se ha trasladado de las tinieblas a la luz. Nosotros, hermanos, necesitamos tener pruebas de nuestra fe, obra de fe. También una característica, una señal de una iglesia saludable es que tienen trabajo de amor. O sea que el amor verdadero se traduce en servicio a Dios. Y nosotros debemos ser una iglesia que sirva a Dios, que trabaje para Dios, ganando almas, predicando el evangelio. Cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de nuestra iglesia debe estar involucrado en la tarea de ganar a las almas para Cristo, de compartir su fe, de predicar el evangelio. Ese es el trabajo de amor que Dios espera que realicemos. Y constancia en esperanza. Si tenemos una esperanza firme en que Cristo viene por nosotros, entonces esa esperanza debe ser constante. No debemos tener altibajos en nuestro cristianismo. Debemos tener una esperanza constante que nos haga estar siempre firmes en el camino del Señor. Sin importar las pruebas, sin importar las situaciones que vengan, nosotros debemos tener una fe firme, una constancia en la esperanza. Hermanos, estas son las características que debemos asumir, que debemos de tener. Y vamos a evaluarnos, ¿no? Para ver si tenemos cada una de estas, tanto como iglesia como a nivel personal. Pregúntense, ¿yo tengo obras de fe? ¿Se demuestra a través de mi conversión que yo soy cristiano, que estoy en Cristo? Pregúntate, ¿trabajas por el Señor? ¿Tienes un trabajo de amor? No esperas ninguna otra recompensa. Cuando tú trabajas para Dios, no esperas recompensa, le sirves por amor. Y tu constancia, tu esperanza es constante en Cristo, porque realmente lo esperas. Tú sabes que viene por ti, pronto viene por ti. Esa esperanza te debe hacer tener una fe constante, no fluctuante. Muy bien, así es que estas tres son las características de una iglesia saludable. Ojalá que trabajemos en ella y las estemos adquiriendo. Y si no fuera así, hermanos, si no tenemos estas tres características, quiere decir que estamos enfermos. Y si estamos enfermos en la fe, tenemos que ir al doctor. Tenemos que ir al Señor. Y tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Porque solamente así el Señor sanará nuestra tierra. Sanará nuestra tierra, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, para que podamos ser productivos. Hermanos, si descubrimos que no tenemos estas características, vayamos al Señor, arrepintámonos y convirtámonos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.
Si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla delante de mí y oran buscándome, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla delante de mí y ora buscándome, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla delante de mí, dejan su gran maldad, yo iré desde el cielo, yo iré desde el cielo, yo iré desde el cielo, sanaré y perdonaré. Si su pueblo que invoca su nombre se humilla delante de él y ora buscándole, si su pueblo que invoca su nombre se humilla delante de él, deja su gran maldad, él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, sanará y perdonará. Él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, sanará y perdonará. Él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, sanará y perdonará. Él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, él oirá desde el cielo, sanará y perdonará. Él oirá desde el cielo, sanará y perdonará. Él oirá desde el cielo, sanará y perdonará. Él oirá desde el cielo, sanará y perdonará.
Oye, espera, antes de que te vayas, quiero darte las gracias por estar en esta transmisión. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. También no olvides de seguirnos en nuestras otras redes sociales como Isam Calera en Instagram y en Facebook. Y también recordarte que si no viste la transmisión del miércoles pasado, yo te lo voy a poner en tu pantalla para que solo le des un clic y listo, es todo lo que tienes que hacer para volverla a ver. Así que eso sería todo, esperamos les haya gustado toda esta transmisión. ¡Nos vemos!